Ok, listo. Bueno, muy buenas noches de nuevo a todos y todas los que nos están acompañando. Aquí algunas personas, bueno, se nos van a ir uniendo tal vez durante los próximos minutos. Muy contentas, ¿verdad? De que nos acompañen de nuevo por acá. Hoy tenemos a don Luis Gómez Sarmiento. Don Luis es economista, él es máster en gestión empresarial y tiene más de 15 años de experiencia en proyectos diversos desde educación financiera, emprendimiento, fortalecimiento de las pymes, y él nos va a acompañar, bueno, con este tema durante esta tarde-noche. Se llama Bases Firmes para Maximizar el Presupuesto. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que él nos dé su exposición, pero también que ustedes, bueno, sepan que pueden utilizar aquí el chat, realizar todas las preguntas. Si alguna persona, ¿verdad?, tiene dudas, les invitamos a que sea un espacio lo más participativo posible y aprovechar también los conocimientos de don Luis que nos traen esta tarde y que, bueno, no nos quedemos con dudas, ¿verdad, don Luis? Entonces, les abro prácticamente el espacio para ustedes. Sepan que también, bueno, ahorita silencia a todas las personas porque a veces alguien ingresa, ¿verdad?, con bulla de fondo y tal vez no se da cuenta, pero sí, cuando don Luis nos indique, ¿verdad?, si alguien quiere levantar la mano, le damos el uso de la palabra o ustedes, bueno, van colocando consultas y en algún momento yo se las hago llegar a don Luis o ahí lo interrumpo un momentito, ¿verdad?, cuando lo consideremos oportuno. Entonces, para invitarles a que aprovechen bastante el espacio. Hoy, bueno, él nos va a explicar ahorita qué vamos a ver, ¿verdad? Él nos va a explicar las bases de la estabilidad financiera, cómo podemos realizar un presupuesto, ¿verdad?, cuáles son los ingresos, cuáles tipos de gastos hay, deudas, y también nos va a traer un ejemplo práctico de cómo hacer un plan de metas, ¿verdad?, que también puede incluir algunos de nuestros sueños y metas. Entonces, son bastantes temas y la idea es aprovechar bastante el tiempo. Entonces, sin más, le doy la palabra a don Luis. Muy Adelante. amable, Erika. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. ¿Me confirma, Erika, si me escucha bien, así con este volumen de Se sonido? escucha súper bien, súper Ah, bien. bueno, excelente. Sí, en realidad siempre hablar de educación financiera es como un encuentro sí, un encuentro con nuestra propia manera de ser, porque con nuestras finanzas nosotros manifestamos mucho nuestra personalidad, demostramos afecto, se nota qué tan generosos o qué tan ensimismados somos, se nota también qué tanto pensamos en lo que los demás piensan de nosotros y también eso motiva hábitos de compra. Es decir, que siempre hablar de finanzas es ponernos un espejo para precisamente el autoconocimiento. Y como lo que queremos es tomar el presupuesto de manera que nos dé bases firmes para nuestras finanzas. Precisamente el primer tema que vamos a hablar es cómo crear esas bases de estabilidad, o sea, esos cimientos. Ese es el primer tema que vamos a tocar, entonces vamos a entrar de lleno en las bases de la estabilidad financiera. Y entonces, para poder ejemplificarlo, vamos a hacer como un encuadre total de todo lo que implica la estabilidad financiera. Esto nos da como un marco general y por eso lo ponemos que todo tiene que estar a su nivel. Son básicamente 4 elementos los que nos permiten tener esa estabilidad financiera, que tienen que estar precisamente nivelados. Primero es el nivel de activos, vean qué interesante, significa, bueno, ¿qué hemos hecho con nuestros talentos? Si estamos recibiendo por nuestro tiempo, sea que trabajemos en la caja, que tengamos en la caja de Seguro Social, que tengamos alguna otra actividad, qué sé yo, de que demos clases o que tengamos un negocio, si por nuestro talento estamos recibiendo lo que corresponde y qué activos físicos tenemos y qué activos intangibles tenemos también, es decir, cuánto dinero tenemos en el banco, qué inversiones hemos realizado, todo eso es nuestro nivel de activos. Ese nivel de activos que hemos hecho con nuestros talentos, capacitándonos en nuestras habilidades técnicas y nuestras habilidades blandas, va a determinar nuestro nivel de ingresos. La calidad de nuestros activos físicos va a determinar también nuestros ingresos. Porque si en lugar de tener, por ejemplo, un carro para nuestro transporte personal, también lo utilizamos para que tal vez otro chofer haga transporte de particulares, estamos haciendo que un activo físico nos genere ingresos. Si nuestro celular, además de utilizarlo para nuestras comunicaciones personales, también tiene ahí actividades lucrativas,
¿verdad? De comunicación con clientes, de inversión financiera, etcétera, pues eso va a aumentar nuestro nivel de ingresos. Entonces, el nivel y la calidad de nuestros activos va a determinar nuestro nivel de ingresos. Y después viene el nivel de endeudamiento, que ese nivel de endeudamiento hay que analizar si ese nivel de endeudamiento nos está ayudando a tener activos más valiosos o si ese nivel de endeudamiento lo que está financiando es nuestro nivel de vida, cuando lo que debería financiar nuestro nivel de vida es nuestro nivel de ingresos. Entonces vean que son 4 niveles y poner eso en estabilidad es difícil, por eso es que aparece esta fotografía aquí de que realmente encontrar un equilibrio muy importante entre esos 4 niveles. Y hoy nos vamos a concentrar precisamente en 2 de estos niveles, que son estos 2 que están aquí. Es más, voy a poner más bien aquí una pluma. En estos 2 niveles nos vamos a concentrar, en el nivel de ingresos y en el nivel de vida. El nivel de ingresos y nuestro nivel de vida es lo que nosotros tratamos de presupuestar. Este otro ámbito del nivel de activos y el nivel de endeudamiento tiene que ver más bien con otro aspecto de la realidad financiera que es nuestro patrimonio. Entonces tenemos a la derecha, en donde nos vamos a concentrar hoy, nuestro presupuesto, nuestra liquidez mensual. Y a la izquierda nos queda para otro día nuestro patrimonio. Entonces, ahora lo que vamos a ver es nuestra estabilidad financiera a nivel de presupuesto, de liquidez, de cuánto nos ingresa al mes y de qué nivel de vida financiamos con esos ingresos. Muy bien, entonces, cuando nos concentramos en la estabilidad financiera a nivel de presupuesto o de liquidez, nos queda que la estabilidad depende de que nuestras finanzas estén bien asentadas en 4 apoyos, que en una mesa pues serían 4 patas. En primer lugar, que tengamos mucha conciencia y una visión objetiva y cuantitativa de cuánto dinero proyectamos recibir de nuestros salarios, de nuestras bonificaciones, aguinaldos, etcétera, intereses por inversiones, ganancias por negocios, por ventas que hagamos de algún activo que tengamos. Esa claridad, ese autoconocimiento, ese diagnóstico es el que nos permite ver cuál es nuestra capacidad de ahorro. Esa capacidad de ahorro es la diferencia entre el nivel de ingresos y el nivel de vida. Si una persona no tiene un rezago, una brecha entre su nivel de ingresos y su nivel de vida, entonces no tiene capacidad de ahorro. Y al no tener capacidad de ahorro, se complica una cosa muy importante, que es difícil tener metas. Solo se pueden tener sueños, pero no se pueden tener metas, porque esa brecha es la que permite financiar esas metas o bien tomar un crédito para acelerar que esas metas se hagan realidad ya. Pero si nosotros tomamos un crédito sin capacidad de ahorro, entonces lo que estamos haciendo es financiando nuestro nivel de vida con deuda. Y eso se va a complicar. De aquí que el cuarto pilar de la estabilidad financiera sea el crédito responsable. Ahora, si yo les preguntara cuál es la pata más importante, es decir, la pata que es realmente como el pivot que permita que todo lo demás funcione, ¿cuál escogerían ustedes? Pueden escribirlo en el chat. O sea, que ustedes dijeran, bueno, muy bien, si yo quitara 3 patas, ¿con cuál me quedaría? ¿Cuál consideran ustedes que es la más fuerte de todas, la más determinante? Vayan escribiendo ahí en el chat y Erika nos va a ayudar a ver cuáles son las respuestas. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que nos dicen presupuesto, una que nos dice ahorro, va ganando presupuesto. 1, 2. Va ganando presupuesto. Está muy bien. Sí, y por las otras 2 patas de momento no han votado. La mayoría coincide, don Luis, en que el presupuesto, nos dicen por acá que es porque es la guía por donde caminar, ¿verdad? Y Exacto. un par nos dicen ahorro, ¿verdad?
3 Sí, personas ahorita nos dicen ahorro. sí, exactamente. Es decir, el presupuesto es el que nos permite saber qué capacidad de ahorro tenemos. Pero para las dos personas que escogieron la capacidad de ahorro, les pregunto, ¿qué preferirían ustedes? ¿Una persona que lleva el presupuesto al día, pero no tiene capacidad de ahorro, a una persona que no tiene presupuesto, pero que ahorra todos los meses? Entonces, para que vean que en realidad las dos respuestas están bien, son valiosas. Y finalmente, uno hace el presupuesto para poder aumentar su capacidad de ahorro. Entonces, el presupuesto es una herramienta y la capacidad de ahorro es la palanca que nos permite convertir sueños en metas y nos hace realmente sujetos de créditos responsables. Entonces, es una secuencia, pero como ustedes ven aquí, la pata que está más cerca y la que se ve como más grande de todas es la capacidad de ahorro, porque finalmente es la que activa todo el crecimiento hacia la prosperidad. De hecho, es interesante, una persona con capacidad de ahorro se puede poner metas de inversión y dice, ah, no, ya yo puedo entrar a la bolsa, o sea, yo tengo $25,000 ya guardados. Yo puedo entrar a invertir en bolsa. No sé nada. Voy a tomar $100 y voy a empezar a capacitar. Pero esa capacidad de ahorro es la que le da el pie para poder soñar y convertir esos sueños en metas. Así que me parece muy bien la respuesta porque son como los dos elementos que abren la puerta a realmente construir metas y a tomar créditos de forma consciente. Muy bien, entonces, estos son los componentes del presupuesto y son entonces la clave para que nuestra capacidad de ahorro aumente. En primer lugar, la conciencia de los ingresos, la claridad de qué pagos de deudas tenemos que hacer todos los meses, de cuáles son los gastos periódicos, es decir, los que se hacen mes a mes o trimestre a trimestre o semana a semana, pero que son periódicos y que son los gastos fijos y que parecen a veces ser un poco más difíciles de alterar, difíciles de cambiar. Sin embargo, a pesar de que los gastos variables son más esporádicos y uno los relaciona como con la recreación y como con aspectos así como paseos, como regalos, etcétera, hay que tener presente que hay que vigilar todo, tanto los gastos fijos como los variables. Les pongo un ejemplo muy concreto de los gastos fijos y es la educación privada. La educación privada para una familia de clase media o de clase media baja puede determinar mucho su prosperidad o su empobrecimiento. Porque si usted tiene 2 hijos en educación privada, esos 2 hijos le van a representar a lo largo de 11, 12, 13 años de educación simplemente una fortuna y determina que usted se empobrezca o que usted prospere. De manera que en los gastos fijos también hay una oportunidad de mejorar. Es decir, una familia tendrá que tomar la decisión en determinado momento, si así lo determina su nivel de ingresos, de pasar a su chiquito o a su chiquita a un colegio técnico, de decir, bueno, muy bien, vamos a combinarlo, no todo el tiempo puede estar en la escuela privada, pongámoslo en años determinantes, que pueden ser, por ejemplo, los de la secundaria, ¿verdad? Donde realmente puede aprender a manejar otro idioma, etc. O decir, bueno, vamos a ahorrar y vamos a, más bien cuando esté más grandecito, vamos a enviarlo a que tenga una experiencia intensiva para que domine un idioma, porque si la educación privada se convierte definitivamente en una trampa cuando nuestro nivel de ingresos es limitado. Entonces, Don la Luis, primera, sí, adelante. entonces, para recapitular, Sí, quiere decir que, bueno, la clave, como dice usted, podríamos pensar que están los gastos variables, en controlar algunos gastos variables, pero también entonces debemos revisar o fijarnos cómo estamos haciendo con esos gastos que nos parecerían fijos, fundamentales, pero que también podríamos calcular de alguna manera diferente, ¿verdad? O claro. hacer una revisión. Ujú. Exactamente, sí. Si nosotros, resulta que en el basurero hay muchas verduras que se ponen malas y frutas que se ponen malas, entonces en la alimentación, que pareciera que hay un gasto fijo, hay que revisar. La forma como estamos comprando, a la larga no es la más eficiente porque están haciendo que se desperdicien recursos. Y si cada semana se van 5,000 colones en cosas que se ponen malas, imagínense ustedes
esos 20.000 colones cada mes multiplicados por 12 y a lo largo de 5 años, pues ahí también hay otra buchaca de plata y en los gastos fijos hay realmente muchas oportunidades. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, lo primero es, ¿tu nivel de vida está acorde con tu nivel de ingresos? La otra pregunta es, muy importante, ¿las deudas que asumes son para adquirir activos o para financiar gastos? Y mucho cuidado con las tarjetas de crédito, porque si no se pagan de contado, muy probablemente lo que están haciendo es financiar gastos. Es decir, que estaríamos pagando intereses por gastar, no pagando intereses por invertir, ¿verdad? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y entonces, aquí lo que sucede es que puede ser que estemos adquiriendo deudas para adquirir bienes o servicios que se deberían pagar con ahorro. Y aunque este webinar no es de endeudamiento, sí tenemos dos reglas de oro muy importantes. Y es que los gastos corrientes se tienen que financiar con ingresos corrientes. No pueden ser con deuda. Y lo otro es que la mejor deuda es la que yo no pago, sino la que pagan otros. ¿Verdad? La pagan mis clientes, la paga el pasajero, la paga el inquilino, ¿verdad? Lo pagan otras personas porque la hice para adquirir activos que generan ingresos. Y la capacidad de ahorro es la que abre, digamos que, bueno, yo lo podría resumir así, esa es la que abre la dignidad humana. Así es, porque nos permite cubrir emergencias, nos permite tener en buenas condiciones nuestros vehículos y nuestros enseres, nos permite cambiar los enseres, sea que los vendamos, sea que los donemos, etcétera. Nos permite educarnos, nos permite recrearnos, nos permite ser solidarios, tener algún estipendio para poder colaborar con gente que lo necesita, sea a través de la iglesia, de una ONG o de personas que conozcamos directamente. Nos permite prosperar a través de la inversión y nos permite tener un final de nuestra vida o una última etapa de nuestra vida viviéndola también con dignidad. Entonces, esto que acabo de decir es una frase que tenemos que tener en la mente. La capacidad de ahorro no solo nos da paz, nos permite dormir bien, nos permite al mismo tiempo sentirnos satisfechos del legado de valores que transmitimos a nuestros hijos, sino que nos otorga dignidad porque nos permite hacer estas 8, movernos en estos 8 ámbitos que son los que nos dan calidad de vida, sin que haya lujos, nos dan precisamente toda esa dignidad humana de vivir de una manera decorosa. Muy bien, excelente. Vamos entonces, ahora sí, a entrar de lleno con el análisis detallado del presupuesto y aquí pues les voy a ir haciendo preguntas. Vamos a empezar partiendo de esta familia. Imaginémonos que, qué sé yo, que esta señora trabaja en el hospital Bonifacio, no sé, en alguno de los centros de salud del Caribe. Y vamos también a analizar el presupuesto de esta familia. Vean que este presupuesto está en dólares. Yo lo planteo en dólares porque vean qué interesante. Algunos de ustedes participaron en el webinar que se hizo hace un mes, en donde veíamos cómo ya la inflación sobrepasaba el 12%, en donde veíamos que las tasas de interés iban creciendo y probablemente seguirán creciendo hasta diciembre de este año, ¿verdad? Porque la tasa básica pasiva va a ir subiendo. De hecho, ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos volvió a subir sus tasas de interés. Hoy el Banco de Londres volvió a subir la tasa de interés. Dentro de poco el Banco de Europa también ajustará sus tasas de interés. Y así, inevitablemente, nuestro Banco Central tendrá que hacerlo. Entonces, es mejor ir teniendo un punto de referencia un poco más fuerte a nivel monetario, como es el dólar, aunque recibamos nuestros ingresos en colones. Entonces, veamos la situación de esta familia, que ya sabemos cómo está conformada con solo ver la fotografía. Entonces, vamos a analizarlo. Tenemos que hay 3 tipos de ingresos: salarios, que es el que recibe por trabajar digamos que en el hospital Bonifacio. Hay unas ganancias de unos negocios que ellos tienen y no tienen ningún otro ingreso adicional. Pagan una hipoteca, tienen una cuota de un préstamo personal y una tarjeta de crédito. Y pareciera que estos son los pagos que hay que hacer para el mes de octubre.
¿Por qué? Porque el presupuesto es algo que se supone que va a suceder. No se trata de hacer registro de lo que pasó. Ese no es un presupuesto. Eso es como hacerle ya una autopsia a las finanzas. El presupuesto tiene que ser algo dinámico en el sentido de que se refiere a lo que viene. Nos permite tomar decisiones sobre lo que viene. Entonces ya tenemos nuestro apartado de ingresos, que son estos $2.516. Se nos van a pagar deudas 1.086, lo que ya da la idea de que el nivel de endeudamiento es relativamente alto. Y aquí vienen todos los gastos fijos. Vean que son cosas que no se pueden cambiar. Vean que aquí está la salud, porque resulta que la abuela tiene que comprarle ciertos medicamentos todos los meses. Por eso es que la salud está en gastos fijos. Si nosotros no tenemos una enfermedad crónica o esa enfermedad crónica nos la cubre la caja de costarricense del Seguro Social, pues entonces podemos poner dentro de gastos variables, qué sé yo, la limpieza dental o no sé, algunos exámenes médicos que nos hagamos de rutina, etc. Pero en el caso de la abuelita, estos gastos de salud son gastos fijos. Transporte, mantenimiento, vean que no hay mantenimiento, ellos no destinan nada para mantenimiento. Servicios públicos, internet, telefonía, ¿y qué se les ocurre a ustedes que pueden ser suscripciones? ¿Qué Para que no tipo de suscripciones pueden ser? Mariela nos dice Netflix, que puede ser un ejemplo. Claro, Entonces nos exactamente. comenta Netflix, Spotify, el gimnasio, aplicaciones, Disney, Exacto. cable, plataformas de entretenimiento, YouTube, HBO, era mucho como ligado a películas, series. Por ahí nos decían el gimnasio, habría que Sí, darle. también es una suscripción, claro. Sí, muy bien, exacto. Y vean que eso están los gastos fijos y precisamente es una de las cosas que hay que controlar más. A la larga nos damos cuenta de que estamos pagando $6 mensuales por un juego que metió en el celular nuestro hijo de 6 años y ni cuenta nos dimos. En los estados de cuenta hay fantasmas escondidos. En los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, en los estados de cuenta bancaria, aparecen cosas misteriosas y precisamente se van acumulando sus suscripciones, algunas que tomamos formalmente, otras que aparecieron por travesuras y otras que van creciendo porque son agresivas, es decir, que sin darnos cuenta simplemente nos las incorporaron. Digamos que no voluntariamente, sino involuntariamente, por lo cual las suscripciones hay que trabajarlas muy bien. Carne y vegetales frescos, aquí hay un riesgo de perecedero muy grande que genera muchos desperdicios. Y también vean ustedes que el supermercado, entre más planificado está el supermercado, va a ser muchísimo más eficiente, especialmente si vamos a comprar con base en el menú de lo que vamos a comer. Eso tiene beneficios para la salud. Además hay más variedad, es más entretenido. En cambio, cuando compramos de manera improvisada, tendemos a comer de una manera menos nutritiva y más repetitiva. Esto es muy interesante. Ok, muy bien. Así en todos los elementos hay oportunidades. Veamos a los gastos variables, recreación, reparaciones. Vean que estas reparaciones como que va un poco relacionado con este mantenimiento. Al no haber mantenimiento, hay reparaciones y las reparaciones tienden a ser más caras que el mantenimiento. Las celebraciones, que implican cumpleaños, etcétera, ¿verdad? Regalos, fiestas, etcétera. Y entonces tenemos un total de ingresos, un total de deudas por pagar, un total de gastos fijos, un total de gastos variables y el total de gastos, entonces, vean qué interesante, es de 1.711, le sumamos los 1.086 y quedamos sin capacidad de ahorro. Entonces, esta familia, al no tener capacidad de ahorro, está cediendo, está renunciando a su calidad de vida y está renunciando a su dignidad humana. Así es, porque entonces va a tener que empezar a trabajar con base en la angustia, tomando decisiones del tipo, ¿qué hago? ¿Con qué me quedo? ¿Verdad? Entonces, ese es el resultado de no tener capacidad de ahorro. Vamos entonces a ir analizando poco a poco lo que hizo esta familia para poder entonces pasar de una situación A a una situación B en donde pueda
tener un presupuesto para una nueva realidad, en donde pueda tener un presupuesto que le dé realmente, que le permite maximizar sus posibilidades. Entonces hay que ir paso a paso. Y les cuento que para lo que estamos viendo en este webinar, aunque lo estamos viendo con ejemplos, pues, es difícil de aplicar. Entonces hemos preparado una herramienta para que el área de proyección social de ASEX les pueda compartir a cada uno de ustedes como participantes para que puedan llevar a la práctica esto que vamos a empezar a hacer a partir de este momento. Y vamos a empezar con el análisis de los ingresos. Y la clave está en decir, bueno, tengo esta situación actual con respecto a los ingresos. Tengo algunos factores adversos que yo proyecto y tengo algunas acciones de mejora o factores positivos que puedo incorporar para hacer un ajuste, para poder cambiar acciones, decisiones que hagan que mi escenario se vuelva una proyección realista pero mejorada. Y vean, dice aquí, bueno, salarios, este es el salario de la señora. El aumento salarial no está en fin, ¿verdad? Y vean que eso es algo que se puede presentar en cualquier momento. Hasta lo que se supone que está consolidado, en determinado momento algo puede cambiar. Y ustedes, bueno, lo están viviendo en este momento, precisamente. Pareciera que está en firme, pero vean que surgió un riesgo. Surgió un riesgo de no contar con eso. Entonces tenemos ahí un factor adverso. Las ganancias del negocio, hay una oportunidad de mejora y no hay productos de mayor crecimiento porque resulta que ellos tenían un negocio y tienen la posibilidad de innovar para entonces aumentar las ventas con productos que son más atractivos para el mercado. Y entonces ellos dicen, bueno, muy bien, si no se da el aumento salarial, volvemos a nuestra situación anterior. Claro, esto puede ser muy extremo y no tiene nada que ver con el aumento en el que ustedes han estado trabajando en estos días, sino que tal vez está un poco extremo, pero lo puse así porque a veces suceden cosas de este tipo. Las ganancias del negocio, pues se proyectan que pueden aumentar con esa innovación. Y la hija tiene la idea de iniciar una venta de postres y generar unos 90,000 colones al mes con ese negocio. Entonces ahí aparece una oportunidad. Entonces es la familia diciendo, no nos dejemos arrastrar por la inercia. Analicemos en qué situación estamos, cuáles son los factores adversos que se nos vienen encima, que son riesgos, amenazas, y qué oportunidades tenemos como factores positivos para cambiar nuestra situación en torno a los ingresos. Y entonces vamos con cada sección del presupuesto analizando esos posibles cambios. Vamos ahora a analizar los gastos fijos. Ah, no, vienen las deudas. Y Don vean, Luis, sí, adelante. disculpas, nos pregunta Esteban que por qué el ingreso realista es menor al actual. Me imagino que en el cuadro anterior que explicaba. Exacto, sí, es lo que les decía, que la familia estaba proyectando un aumento salarial y el aumento salarial no está haciéndose una realidad. Es decir, existe el riesgo de que no se confirme ese aumento. Entonces, es como poner los pies sobre la tierra. Contábamos con 2.083 porque nos iban a aumentar el salario, pero las circunstancias al analizarlos en este momento es de que el salario, el aumento no está en firme. Entonces, cuando hay factores adversos, el dato actual más bien se reduce. Es decir, tenemos que ser, no podemos ser ni optimistas ni pesimistas, tenemos que ser realistas. Y entonces lo que pase, lo que anotemos en factores adversos, reduce los ingresos o aumenta los gastos. Y lo que pongamos en factores positivos, nos van a aumentar los ingresos y nos van a reducir los gastos o las ventas. Okay. Gracias. Ahí me interrumpen en cualquier momento. Vamos con las deudas. Vean la situación que se acumula al no tener capacidad de ahorro. Por eso les digo, la capacidad de ahorro es un trampolín. El ahorro es como un trampolín que le permite a uno dar un salto a otro nivel. Cuando no hay capacidad de ahorro, o sea, uno quiere alcanzar cosas, pero no tiene cómo llegar a esas cosas. El trampolín en donde uno salta y realmente llega a otro nivel, esa es la capacidad de ahorro.
Entonces, la cuota de la hipoteca es de $533, pero hay una cuota atrasada. Faltan 8 años para finalizar en ustedes. Entonces, ya aquí, en estos 600, estamos considerando unos intereses moratorios. Es algo parecido. Todo factor adverso nos aumenta los gastos, en este caso las deudas. La cuota de préstamo personal, hay 2 cuotas atrasadas y finaliza en 3 años. Entonces ya no vamos a pagar 203, vamos a pagar 228. Y la tarjeta de crédito, no se podrá hacer el pago de contado en los próximos meses, así que vamos a tener que pagar $60 de intereses. ¿Ven qué interesante? Entonces, así está la situación. Tenemos este total de deudas y resulta que vamos a pagar 888. ¿Quién me dice por qué vamos a pagar menos? ¿Por qué vamos a pagar menos a pesar de que la situación está tan complicada? Mira que bien, Erika, ya hay 57 personas. Tal vez repetirles la pregunta para ver si se Exacto. entiende. Vean que la situación es complicada porque con el no haber capacidad de ahorro, las deudas empiezan a atrasarse. Y teníamos que pagar supuestamente para octubre 1086, pero ahora con todos esos problemas solo vamos a pagar 888. ¿Por qué Nos será? dice Esteban, porque no está pagando la cuota total. Exacto. Rocibel, para nivelarnos, Andrea, no se está pagando toda la tarjeta de crédito, ¿verdad? Aquí solo estamos contemplando intereses, nos dice Esteban. Bueno, y creo que por ahí van todos los comentarios con respecto a la tarjeta de crédito, solamente se está pagando intereses y no cuota total. Exacto, es decir, como la aritmética no se puede estirar, o sea, uno no puede estirar un billete, no es posible, o sea, los números terminan acomodándose de alguna manera. Cuando no hay capacidad de ahorro, lo que sucede normalmente es que el endeudamiento empieza a complicarse. Y entonces, lo que sucede es que aquí la familia está optando por pegarle una patada a la pelota, ¿verdad? Lanzarlo un poquito más para adelante y para poder mantener el nivel de vida. Pero mantener el nivel de vida lo que significa en este caso es complicar la parte del endeudamiento. Eso es lo que está sucediendo. Pero bueno, hay que seguir trabajando. De momento esa es la realidad que tienen. Por dicha surgieron algunas ideas con respecto a los ingresos, pero claro, estamos en vilo porque no sabemos si el aumento salarial se va a dar o no se va a dar. Don Luis, Sí. Dani nos dice que, colocando el ejemplo, ¿verdad?, que estás mencionando, lo más conveniente sería ajustar los gastos variables y comenzar a amortizar a la deuda que pague los intereses más altos, ¿verdad? Que en este caso él menciona que es la tarjeta de crédito. Eso es básicamente un plan de deuda, lo que está comentando Dani. Sí, me parece excelente, así es. Esa es la idea, precisamente. Vamos a ver qué se les ocurrió con respecto a los gastos fijos y ahora llegamos a la parte de gastos variables, que fue que es lo que está planteando Dani. Punto por punto, factores adversos y oportunidades. Supermercado. A factor adverso, los precios están aumentando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la oportunidad de mejora que tienen ellos, el factor positivo? Estos son simplemente ejemplos. Cada familia tiene que hacerlo, cada jefe de hogar o jefas de hogar tienen que hacerlo para su caso. Pero aquí esta familia lo que hizo fue que aplicó una política de máximos en el supermercado. Es decir, llegó y dijo, perfecto, yo voy a gastar 50,000 colones, 30,000 colones, 90,000 colones, no sé, eso depende de la realidad de cada familia, cada vez que voy al supermercado. Y si llego a la caja y llevo más de 50,000 colones, ya sé qué productos voy a devolver. Pero nos vamos a restringir a estos $416. Para que pase lo que pase, vamos a organizarnos con esa cantidad. Ya veremos si eso tiene implicaciones ya muy restrictivas, pero es una política de máximos en el supermercado. De manera que no compramos con base en lo que se necesita, sino que compramos con base en un monto en donde compramos lo prioritario y cualquier cosa que esté por ahí, ya tenemos los productos que tendríamos que llevar menos
o eliminarlos del todo. Es una política agresiva para una situación agresiva. Es una política radical para una situación radical. Y eso es bien importante porque a veces tratamos de solucionar con un pincel, ¿verdad? Una pintura que ya lo que necesita es un cincel, es decir, hacerla a pedazos y reconstruirla. Entonces a veces se ocupa un poquito de mano dura para poder lograr cambios significativos. Muy bien, viene esta otra, carnes y vegetales, $125, reducción de desperdicios de verduras y frutas. Entonces, bueno, muy bien, se dice, ¿cuál es el fresco de tal día? ¿Cuál es el fresco de tal día? ¿Cuál es el fresco de tal día? Es tales. ¿Qué vamos a comer tal día? ¿Qué vamos a comer tal día? Ah, bueno, perfecto. Se compran los 300 gramos de carne, se compran los 3 filetes de pescado, se compran las 2 latas de atún para la semana. Y se consume exactamente lo que hay, especialmente en frutas y verduras. Y bajamos de 125 a 96. Salud, aumento en precios de medicamentos. No se puede hacer nada porque, bueno, puede ser que haya algunos miembros de la familia, pero la abuela necesita seguir consumiendo sus medicamentos. Es decir, no vamos a ceder en la parte de la calidad y la dignidad humana. Vamos a tener que ceder en lo que haya que ceder y esta parte de la salud así es. Educación. Hay alguno de los muchachitos que ya está más grande, está en la universidad y está recibiendo algunos cursos virtuales todavía y eso permite hacer un ahorro por lo menos en la parte de los pases porque él está en la sede de la UCR allá en Limón. Muy bien, pero se ahorran algunos pases y alguna alimentación fuera de casa gracias a esa virtualidad que todavía tiene la universidad. En la parte de transporte, aumento de combustible, pero se reducen gastos por la virtualidad, además de cualquier otro ajuste que se puede hacer, y reducimos entonces el aumento del combustible. Es más, aquí podríamos poner como una ventaja que muy probablemente los combustibles van a empezar a bajar de precio, el precio del petróleo vuelve a bajar, aunque sabemos que los riesgos energéticos están ahí, ¿verdad? En cualquier momento se pueden recrudecer las situaciones en el este de Europa y eso puede complicar la situación. Los servicios públicos, hay una expectativa de rebaja de la electricidad que va a andar entre el 15, el 10, el 9%, eso es cierto, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el operador que atienda a cada familia, el precio de la electricidad va a bajar porque como todo, ¿verdad? El agua, así como ha servido para tremendas inundaciones, también sirve para que se rebalsen las represas hidroeléctricas y está sobrando capacidad de generación. Entonces, no se consume combustible, están paradas las geotérmicas y el precio de la electricidad va a bajar. Muy bien, internet y telefonía. Se requiere una mejor internet para el negocio, para los estudios, etc. Entonces, vamos a subir, más bien, consideramos que es necesario para poder llevar adelante nuestras metas de aumento de los ingresos, tener una buena internet y una buena telefonía. Y las suscripciones dicen que se pueden eliminar la mayoría. Revisaron los estados de cuenta y dicen que nos estamos llenando de cosas que nos invaden y algunas están repetitivas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta familia? Esta familia se está centrando en ella misma, en su propio autoconocimiento, para hacer un consumo auténtico, no basar ese consumo en lo que los demás hacen, en el vecino, en el compañero de trabajo, sino en su situación real, en su autoconocimiento, para después empezar a planear. No sé si hay alguna consulta sobre esto, vean que es un tratamiento agresivo, pero es porque precisamente no hay capacidad de ahorro y el endeudamiento está creciendo. Sí, hay un par de comentarios. Bueno, Evelyn nos dice limitar todo en lo que se pueda para priorizar. Y Oscar señala que más bien en vez de amarrarse el cinturón con los gastos, sería mejor enfocarse también en aumentar los ingresos, porque los gastos tienen un techo y los ingresos no tienen. Exacto, sí. Lo importante es crear esa brecha entre ingresos y gastos, es decir, entre nivel de ingresos y nivel de vida. Si esa brecha no existe, y puede ser que como ingresos volvamos a crear esa brecha, pero lo que resulta, les voy a contar una cosa, ¿por qué yo creo más en los gastos fijos que en los gastos variables? Por una razón muy sencilla.
porque los gastos fijos son siempre, los gastos variables son de vez en cuando. Entonces, cualquier ajuste que hagamos en los gastos fijos tiene un efecto que se multiplica por todos los meses, año tras año. Además, los gastos fijos tienen una gran capacidad educativa sobre los hijos. Los gastos fijos transmiten valores, ¿verdad? La forma como consumimos a la hora de comprar ropa, a la hora de ir al supermercado, a la hora de consumir la energía, el agua, ¿verdad? Estamos hablando de la ducha, estamos hablando de la iluminación, etcétera. Todos esos elementos transmiten muchos valores. La manera como manejamos, la manera como cuidamos el carro, la manera como nosotros prevenimos enfermedades a través de la alimentación, a través del ejercicio. Todo eso son facturas que estamos eliminando en el futuro. Entonces, todo eso es sumamente educativo, es un legado. Entonces, efectivamente hay que trabajar en aumentar los ingresos, pero hay que crear ese consumo auténtico. ¿El consumo auténtico qué es? Es un consumo que se basa realmente en identificar nuestros talentos y nuestras necesidades, y no los talentos y necesidades de otras personas que están en las redes sociales, que trabajan con nosotros, que aparecen en la televisión o que viven al frente de nuestra casa y que vemos todos los días cómo se visten y qué carros usan y que llegan con una refrigeradora nueva. No, lo hacemos de manera auténtica. Por eso trabajar en los gastos fijos tiene ese doble efecto. Transmite valores y al mismo tiempo esta diferencia en los servicios, digamos aquí en el tema del carne y vegetales frescos, ahí hay una diferencia de $30. Esos $30 van a suceder en los próximos años, van a suceder 60 veces. En cambio, si nosotros nos enfocamos en los gastos variables, esos pasan de vez en cuando. Entonces el efecto no es tan fuerte. Muy bien, entonces estamos logrando una rebaja bastante significativa, ¿verdad? En los gastos fijos. Vamos ahora a los gastos variables. Que teníamos entonces la recreación, donde ellos se plantean la posibilidad de hacer una recreación más creativa y menos cara. Una recreación que esté basada en jugar en la casa, en ver películas en la casa, en almorzar en el patio, en qué sé yo, en hacer juegos de mesa, en cocinar juntos, en qué sé yo, hacer algún proyecto juntos, etcétera. Es decir, algo más creativo y menos caro. Después la parte de reparaciones, ellos dicen, bueno, muy bien, vamos más bien a eliminar las reparaciones y vamos a incorporar un presupuesto en los gastos fijos para mantenimiento. Eso, tal vez en el corto plazo, pareciera que tiene un efecto negativo, pero definitivamente a mediano plazo va a traer una reducción en el monto que se gasta. Y las celebraciones, también celebraciones más creativas y menos caras. Ya habrá oportunidad de aumentar el nivel de vida. ¿Cuándo? Cuando tengamos suficiente espacio en el nivel de ingresos y mantengamos siempre la capacidad de ahorro, que es la que nos da paz, nos da calidad de vida y nos da dignidad humana. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a entrar de lleno con el siguiente tema, que es el plan de metas. No sé si hay algún otro comentario hasta este punto. Sí, de hecho, Luis, bueno, creo que están bastante participativos. Aquí nos están comentando, bueno, con respecto a los gastos y los ingresos, pero ahí nos dicen que también afecta el costo de vida y el costo de la canasta básica, ¿verdad? Reconocemos que esta, pues, es una realidad de contexto, también como mencionaba don Luis al inicio. Dani nos dice que deberíamos vivir por debajo de nuestras capacidades para tener libertad financiera y otro compañero apoya el comentario. Hensi nos dice que las personas viven fuera de esta realidad, de la capacidad que actualmente se poseen. Jemmy, sí, nos dice cómo se pueden incrementar los ingresos, ya que los gastos fijos y variables tienden a incrementar. Y Jorge nos dice cómo poner freno a los gastos no fijos, ¿verdad? Los gastos variables, me imagino, que muchas veces nos hacen desequilibrar el presupuesto. Por ahí Mariela nos habla ya de temas de inversión y de ahorrar, ¿verdad? Por la realidad mundial que se está viviendo. Entonces, bueno, aquí tenemos como algunos comentarios y otras consultas, don Luis. Exacto, sí. Bueno, voy a contestar primero el asunto de la parte de los ingresos, porque la compañera que participó al final, que hablaba del tema de inversión, nos da una pista muy importante, y es que el ahorro no va a ser
próspero a nadie. El ahorro lo que hace es estabilidad financiera. Pero la prosperidad no se alcanza con el ahorro. La prosperidad se alcanza con la inversión. Por eso cuando nosotros poníamos los 4 niveles, nivel de activos, nivel de deuda, nivel de ingresos y nivel de vida, decíamos hoy nos vamos a concentrar en esta parte, en la parte del presupuesto. Pero el presupuesto no genera prosperidad. El presupuesto lo que nos da es, decíamos, capacidad de ahorro para tener estabilidad, para tener calidad de vida, para tener una dignidad humana. Pero lo que genera la prosperidad está al otro lado. Es qué hacemos con nuestra capacidad de ahorro para construir activos que generen ingresos sin que nosotros tengamos que invertir más tiempo en ellos. Claro, habrá que invertirles algún tiempo, pero a diferencia del trabajo, donde nos pagan por el tiempo, con los activos productivos no, ellos son capaces de generar ingresos. Es decir, hay que acostarse a dormir y que algo esté generando ingresos por nosotros. Entonces hay que también darse cuenta de que si nos imaginamos un océano, es más un lago, para no exagerar mucho, imaginemos que ese océano tiene un islote en el centro. Ese islote es el presupuesto. Eso representa, el presupuesto representa eso de toda nuestra situación financiera. Ese islote es como el presupuesto en ese lado. El resto son los activos productivos y cómo nuestro endeudamiento construye activos productivos. Eso es el peso de nuestra situación financiera. ¿Por qué se le da tanto énfasis al presupuesto? Porque es el que nos permite salir de alguna situación de déficit para llegar a la estabilidad financiera. Pero que sepamos que hay mucho más que trabajar hacia adelante. Y con respecto al tema de reducir gastos fijos y gastos variables, es imperativo porque ya nuestros gastos fijos y variables ya son 10%, perdón, 12% más altos que los del año pasado, porque ese es el nivel de inflación, porque las deudas ya están pagando tasas de interés más altas. La tasa básica pasiva, yo llevo un registro de eso con un trabajo que hago mensualmente. La tasa básica pasiva estuvo en 2,95, ahora están 5,67 y va a seguir aumentando. Eso significa que las tasas que pagamos por los préstamos van subiendo. Entonces es imperativo hacer este análisis que estamos haciendo aquí con la herramienta que les vamos a entregar para que ustedes puedan hacer, todos podamos hacer un cambio entre la situación actual y la que proyectamos, analizando todos los riesgos que tenemos, pero analizando las acciones que podemos plantear, basadas en ¿qué? En un consumo auténtico, no en un consumo espontáneo, ni en un consumo por estatus. Ustedes han oído hablar, ¿verdad?, de que existe la posibilidad de que existan alienígenas, si son como extraterrestres que viven aquí. Pues yo les cuento que hay muchos que están en este planeta, pero que viven en otro. Es decir, que no han puesto los pies sobre la tierra. O sea, que están alienados. ¿Qué significa estar alienado? Tener el cuerpo en un lugar, pero tener la mente en otro planeta. Eso es lo que significa. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar, tocar piso. Y eso a veces significa un despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia ojalá que sea por cabeza ajena. ¿Qué significa por cabeza ajena? Por los comentarios que están haciendo aquí los compañeros, ¿verdad? Que son una manera de experimentar por cabeza ajena, por el consejo de los demás. Y no por el golpe que se lleva uno cuando toca el suelo de otra forma. Cuando ya el sobreendeudamiento esté muy alto, cuando definitivamente tenemos que empezar a sacrificar calidad de vida, cuando nos damos cuenta que estamos durmiendo menos horas, cuando nos damos cuenta de que no tenemos escapatoria de los cobros. Entonces la idea es empezar a actuar ya, porque resulta que la inflación va a seguir escalando, las tasas de interés van a seguir escalando, y ayer las declaraciones de algunos líderes, tanto de la Reserva Federal como los del sudeste asiático, los del este de Europa, perdón, nos dan la idea de que esto va a seguir complicándose. Y acuérdense que viene el invierno en Europa y muy probablemente Europa va a entrar en recesión. Eso es casi que inevitable. Tal vez Estados Unidos tenga una recesión moderada, pero Europa va a entrar en recesión. Y eso va a tener un coletazo muy fuerte. Aquí tenemos que actuar ya. Muy bien, continuamos entonces con el último tema, que es el del plan de metas.
Y aquí tenemos que hacer la diferencia entre los sueños y las metas. Un sueño es una idea vaga, un deseo, ¿verdad? Como por ejemplo, tengo que hacer algo para empezar a tener ahorros. O sea, tengo que hacer algo, que no sé, pero tengo que hacer algo. Me encantaría terminar mi posgrado, hacer una especialización, hacer la licenciatura, terminar ese técnico que estuve haciendo. Esos son los sueños. Eso es como llegar en la noche, abrir la mesa de noche, sacar los sueños y soñarlos en la noche. Y en la mañana levantarse y volver a guardar los sueños en la mesa de noche. Y ir a vivir otra realidad que no tiene que ver con los sueños. ¿Por qué? Porque los sueños son demasiado difusos. Pero las metas es una decisión de mejorar, expresar de forma concreta y medible. Entonces, vean, a diciembre, bueno, aquí se me fue el año, a diciembre del 2021 tendría ahorrados $400 a un ritmo de $50 por mes. Ya eso no es tengo que hacer algo para empezar a tener ahorros, sino que sé cuándo lo voy a alcanzar, sé cuánto voy a tener ahorrado y sé cuánto voy a ahorrar por mes. Y dice la meta de, bueno, voy a completar los requisitos de la graduación en tal universidad, en tal fecha, y me va a costar tanto. Ya lo investigué y ya sé lo que voy a lograr. Entonces, vean que aquí es diferente con las metas. Es más bien llegar, bueno, levantarse en las mañanas, tomar los sueños de la mesa de noche e irse a convertirlos en realidad durante el día. Entonces uno llega y duerme tranquilo con la satisfacción de que está construyendo el futuro que quiere para sí mismo y para su familia. Y no simplemente ser un soñador o una soñadora. Por eso es tan importante que nos demos cuenta cómo la capacidad de ahorro nos libera, como que nos reivindica. Al tener capacidad de ahorro podemos decir, bueno, dejo de soñar y empiezo a proyectar lo que realmente puedo alcanzar. Entonces, ¿qué características tienen las metas? Vean esta meta. Realizar el pago de contado de la tarjeta de crédito tal, amortizando $200 adicionales al pago mínimo en los meses tales. Y vean, eso lo que significa es que tiene que ser específica, de que se refiere a algo, nada más, solo algo en concreto. Que tiene que ser medible, es decir, que podamos ver si realmente pagamos los $200 o no. Que sea realista, es decir, que obedezca a nuestro análisis del presupuesto. Que sea algo relevante para nosotros y que tenga un plazo definido. Eso es lo que hace realmente que una meta tenga sentido. Ahora vamos a hacer una diferencia muy importante entre lo que es una meta financiera y una meta no financiera. Las metas financieras son las que tratamos de lograr en el presupuesto y eventualmente cuando ya queremos invertir en el análisis de nuestro patrimonio, pero de momento en el presupuesto. Buscan mejorar nuestra posición financiera y son un medio, no son un fin. Como por ejemplo reducir el pago de las deudas del 50 al 40% de los ingresos en un plazo máximo de 3 meses. Es decir, lo que hacemos es cambiar cosas para que nuestra situación financiera mejore, pero son metas que son como intermedias. En cambio, las metas financieras sí son las que nos hacen, las que nos dan el sentido de satisfacción, las que nos dan el sentido de felicidad. Son las que usan nuestra realización personal y familiar y son los verdaderos fines. ¿Por qué? Porque el dinero no es importante, el dinero es necesario para algo importante y esto es lo que estamos tratando de clarificar aquí. Las metas financieras son necesarias porque nos dan la estabilidad y la capacidad de ahorro para poder alcanzar las cosas importantes que son las que nos dan la realización personal. Por ejemplo, aquí está un papá o una mamá que quiere que su hija, que ya cumplió 15 años, pueda vivir en su propio cuarto. Y entonces tiene la meta de ampliar la casa y construir un cuarto. Y ya sabe cuándo lo va a lograr y qué costo tiene. Entonces, se plantea hacer esa reducción de las deudas para poder, ahora sí, aspirar a una meta no financiera que ya es un sueño que se quiere convertir en realidad. Pero esta diferencia es muy importante, porque a veces nos confundimos entre los medios y los fines. Es más, esta humanidad está totalmente confundida entre los medios y los fines. Cada vez tenemos más tecnología, cada vez tenemos más aplicaciones, cada vez tenemos más formas de hacer las cosas, pero curiosamente, en cuanto a los fines,
los principios y los valores seguimos perdidos. Tenemos todos los medios posibles, pero seguimos perdidos en cuanto a los fines. Entonces, esta diferencia es bien importante. Y muy bien, aquí tenemos algunos indicadores claves para saber cuáles podrían ser nuestras metas financieras. Por ejemplo, que las deudas sobre nuestros ingresos, es decir, aquí tenemos el total de deudas, que es el 2, entre el total de ingresos, que es el 1, que sea menor o igual al 35%, ¿verdad? Es decir, un 35% van a representar las cuotas de las deudas de nuestros ingresos. El total de gastos sobre los ingresos, que sería este total de gastos entre los ingresos, que sea, perdón, ese es el total de gastos fijos, que sería el 2, que sea un 35%, y que ojalá nuestra capacidad de ahorro, que es el 6 dividido entre los ingresos, que es el 1, sea mayor o igual a un 15%. Eso nos puede dar una idea de qué metas financieras nos podemos poner. Ahora, ¿cuáles son los componentes del plan de metas? Es Don llegar a Luis, decir, sí, adelante. tal vez antes de entrar a esta parte más técnica del plan de metas, quisiera retomar algunos comentarios con respecto a lo que nos has comentado, bueno, diferentes opiniones, ¿verdad? En algunos que nos dicen que debemos reducir nuestros gastos, cancelar deudas, por aquí nos mencionan también que la familia tenga conciencia, buscar el equilibrio financiero, ¿verdad? Nos hacían una consulta que me parece importante aquí. Nos dice Jamil, un núcleo familiar endeudado críticamente, ya que ya estamos hablando de personas que tienen un alto endeudamiento, puede ahorrar, invertir o dar, y porque por ahí le contestaron, ¿verdad? Que lo mejor es salir de deudas antes de ahorrar o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces me parece que se podría tomar en cuenta esta pregunta. Y por aquí nos consultaban, bueno, Mariela, que si podíamos regresar un momentito a la filmina anterior, tal vez para revisar algo. Y bueno, me parece como que esa es una consulta importante que se hace por acá. Ujú. Ok. Adelante. Sí, sí, no, sería esta, sobre la consulta de Yemir, que si hay un endeudamiento muy Ah, alto, ok. crítico, ¿qué hacemos? ¿Ahorramos, invertimos o pagamos deudas? ¿Qué hacemos primero? Ujú. Exacto. Lo primero, lo primero no tiene que ver ni con los ingresos ni con las deudas numéricamente. Cuando una persona llega a un endeudamiento crítico, es por una mentalidad que tiene, es por un credo, algo que tiene programado en su mente y que lo trae programado desde hace mucho tiempo. Algo que hace que la persona, si por ejemplo le dan otro crédito, al cabo de 3 años va a estar igual. Si aumentan los ingresos, al cabo de 3 años va a estar igual. Hay unas creencias que que determinan su manera de pensar y de actuar, que hacen que tienda a sobreendeudarse de manera crónica. Entonces, el inicio de toda salida del sobreendeudamiento es tener conciencia de cuáles son las razones emocionales que hacen que usted se sobreendeude, o que yo me sobreendeude. Es decir, algo sucede que cuando me ofrecen un crédito, yo o me siento halagado o tengo un exceso de confianza o bien siento que me merezco hacer ese viaje a Europa y que hay que aprovechar el momento y que ya en el futuro las cosas se lo solucionarán. Hay un esquema mental que hace que yo tienda a sobreendeudarme. Hay que identificar eso, conocerlo, y así como el alcohólico anónimo reconoce que es alcohólico, así también la persona que se sobreendeuda tiene que reconocer que hay un programa que lo está llevando hacia eso y que es más fuerte que él o que ella. Después de eso, hay que entrar de lleno a hacer un análisis como el que estamos haciendo, identificando cuáles son las termitas que se están comiendo nuestros ingresos. Hay gastos muy pequeños que lo están realizando. ¿Cuáles son los fantasmas? Todas esas cosas que están en los estados de cuenta que nosotros no sabemos que existen y que se están llevando nuestros ingresos. Y con el sobreendeudamiento hay normalmente una cosa que sucede, que son los vampiros. Son personas que están alrededor de nosotros, que generan una presión fuerte para que nosotros gastemos más y nos sobreendeudemos. A veces puede ser un hijo, a veces puede ser inclusive una mamá, un papá, a veces puede ser la pareja. Tenemos que empezar a ver alrededor, en primer lugar, para ver si somos nosotros.
pero a veces sentimientos de culpa, relacionar el afecto con el dinero, o sea que la manera de expresar el afecto es comprando cosas. Todo ese tipo de programas mentales hacen que haya personas que ejerzan un poder y una presión para que nosotros gastemos más y tendamos al sobreendeudamiento. Entonces hay que revisar todos esos aspectos para poder limpiar esos gastos fijos, esos gastos variables, y si no aparece la capacidad de ahorro para empezar a amortizar, pues no queda más que hacer una reestructuración, que es como ya vean el nombre que es lo que voy a utilizar. La reestructuración de deudas es como la quimioterapia, porque lo que va a suceder es que usted va a pagar más intereses totales. Es decir, reestructurar las deudas es la última opción porque es más cara. Le va a dar liquidez, pero es más cara en intereses por pagar. Entonces, eso sería como una secuencia casi que de tratamiento ahí paso a paso sobre endeudamiento. Claro, don Luis, sería, ¿verdad? No irnos directamente como a los gastos, ingresos, sino también revalorar, pues, también las condiciones de vida que tenemos en este momento, ¿verdad? Las personas, dónde se nos está yendo, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Y como algo más integral. Sí. Pero a la luz, ¿verdad? Tal vez aportando a la consulta que hace Yemir, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un dinero extra? Ahorita que pronto viene el aguinaldo, pago de excedentes, sabemos que es una época donde vemos más dinero. Ajá. ¿Cuál sería entonces la respuesta a esta consulta que hacía Yemir, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Es mejor pagar una deuda, ahorrar un poquito de dinero o por dónde me voy? Después de hacer este análisis muy acertado que nos comentaba don Luis. Sí, exacto. Hay que resguardar la liquidez porque resulta que estamos en una coyuntura en donde todos, si no actuamos, vamos a tender a empobrecernos por el aumento de las tasas y el aumento de la liquidez. Y cuidado un repunte del tipo de cambio si el precio del petróleo empieza a aumentar cuando llegue el invierno, en Europa me refiero yo. Entonces, si hay que resguardar la liquidez, hay que dejar unos recursos ahí de por medio, hay que tratar de hacer una amortización inteligente de las deudas, es decir, si hay una deuda pequeña de la que podemos salir para que podamos aumentar la liquidez, hay que tratar de negociar con las instituciones financieras para ver si nuestras amortizaciones modifican la cuota, es decir, no reducir el plazo, sino modificar la cuota, muy importante. Y otra cosa, si van a emprender o si van a invertir, que sean cosas que tengan conocimiento. Yo he visto el caso de personas que entran en bolsa, que entran en criptomonedas, que entran a invertir en negocios que no dominan y terminan en una situación peor. Es decir, tiene que ser algo en lo que nosotros tengamos talento o formación. O si no, empezar a construir esa formación para poder invertir. Porque a veces se toma el camino de decir, me voy por el lado de los ingresos, no amortizo, me voy el todo por esto. Y resulta que no tenemos las capacidades para llevarlo adelante. Y entonces invertimos un dinero y terminamos a la larga perdiendo. En este momento, ¿cuántas personas invirtieron en bolsa en el momento de las peores caídas? Claro, a lo largo de 3, 6 meses, tal vez, esos mercados van a tocar suelo y será el mejor momento para invertir. Pero muchos compraron exactamente en el momento en que empezó a caer y toda esa gente lo que hizo fue perder sus ahorros. Entonces, eso es precisamente. Repitiendo entonces, guardar liquidez por la situación. Segundo lugar, hacer una revisión muy detallada de las deudas para ir sobre aquellas que van a mejorar la liquidez y negociar modificación de cuota. Y en tercer lugar, si emprendemos o invertimos, lo hacemos en cosas que dominemos o en las que nos hemos formado para hacerlo bien. Muy bien, y entonces vamos con me parece que esas son las últimas dos filminas antes de ver la herramienta. Entonces, cuando nosotros construimos nuestro plan de metas, llegamos y decimos primero, bueno, ¿esta meta de qué tipo es? ¿Es financiera o no financiera? Porque si tenemos solo metas financieras, no tenemos claro qué es lo importante. Solo tenemos medios. Después de escribir con claridad la meta, ponerle un plazo, ponerle una fecha para alcanzarla, ponerle un costo y ponerle cuáles son los pasos que tenemos que llevar adelante para poder alcanzarlo. Entonces, sería un formato como este, que ya yo se los voy a mostrar en el Excel cómo funciona, para que ustedes puedan llegar a montar este plan de metas. Y
quiero terminar con una frase, esta parte, digamos, conceptual de ejemplos, antes de echarle la herramienta, una frase. ¿Alguien conoce quién es este señor? ¿Alguien sabe quién es? Que lo que dijo es, bueno, no lo dijo él en algún discurso, lo puso en el guión de una película, ya con eso les di una pista. Uno de los personajes de sus películas dijo, eres más auténtico entre más te parezcas a la persona que soñaste ser. Vean, interesante. Es decir, cuando uno tiene claro quién quiere ser dentro de un año, dentro de 3 años, y se va acercando a esa persona, no al vecino, no al personaje de la televisión o de las redes sociales, sino a yo mismo en el futuro, cuando me voy acercando a esa persona, es cuando tengo satisfacción, tengo sentido de bienestar y de realización, y soy una persona auténtica. ¿Alguien lo reconoció? Creo que por acá, bueno, los diré los puso Almodóvar. Almodóvar, exactamente. Muy Ujú. bien, entonces para terminar voy a mostrarles la herramienta. Voy a dejar de compartir un momentito porque creo que solo estoy compartiendo esta pantalla. Este es perfecto. Ahí se está viendo el plan de Se metas. ve, se ve perfecto, sí. Ujú. Excelente, sí. Bueno, entonces el plan de metas tiene 4 componentes. Cómo aumentar la capacidad de ahorro, las metas financieras, las metas no financieras y el plan de metas. Entonces vamos a empezar con aumentando la capacidad de ahorro. La ventaja es que ya esto lo vimos, o sea, ya sabemos de qué se trata. Es tomar, y aquí no tan simplificado como la funcionaria, la colaboradora del Tony Facio, sino con más detalle, ¿verdad? Con más elementos, ya que un montón de opciones de ingresos hay. Ponemos nuestra realidad actual, ponemos qué factores adversos se vienen sobre todos estos elementos, los que tengamos, y cuáles son las acciones de mejora para pasar de una situación actual a un promedio mensual proyectado ya más realista. Porque la ventaja de los factores adversos es que nos hacen ver cuáles son los riesgos que tenemos. A veces no hay posibilidades. Es decir, la tasa de interés va a aumentar. No hay manera de hacerlo. El aumento no fue tan grande como lo esperábamos. Las horas extras las eliminaron. ¿Verdad? Qué sé yo, bueno, ahora los que tengan ahorros van a ir viendo que los intereses por captación, es decir, por las inversiones que hagan, van a ir aumentando, porque la tasa básica pasiva lo que marca es eso, y sirve de referencia para la tasa activa, que es la de los préstamos. Se nos fue un inquilino, por decir algo, no sé, los negocios no van bien, factores adversos o factores positivos, otras fuentes de ingresos. Entonces vamos analizando para cada elemento. Después vienen las deudas. Aquí pusimos un montón de deudas, ¿verdad? Ojalá que no sean tantas. ¿Qué factores adversos y qué acciones de mejora hay? Lo mismo, aquí pusimos seguros, ya que aquí la cosa base es un gasto fijo, pero pusimos seguros para que también fuera más completo, seguro de vida, gastos médicos, ¿no? Impuestos también, alquileres, todo lo que tiene que ver con vivienda, muy interesante. ¿Ya? Electricidad, agua, telefonía, cable, jardinero, servicio doméstico. Vean que aquí está bien completo: carnicería, feria del agricultor, restaurantes, pedidas de comida a domicilio, compras callejeras, educación. Vean qué completa esta herramienta que les está entregando a CES. Educación, guarderías, colegiatura, libros, útiles, cuotas, actividades extra. Transporte, ya en cambio de aceite, cambio de llantas, reparaciones, combustibles, ahí siguen. Presentación y cuidado personal, vestido, calzado, joyas, perfumes, corte de cabello, uñas, maquillaje. Cuando se llega a este nivel de detalles, cuando podemos realmente hacer ajustes. Recreación, teatro, viajes, regalos, pasatiempos. Solidaridad, ayuda callejera, causas específicas, ayuda familiar. Y entonces aquí vamos a tener un resumen de la situación actual, cuánto totalizó todo y cuál es nuestra capacidad de ahorro actual y proyectada. ¿Cómo va a cambiar eso? ¿No? Vean que es un trabajo que podemos hacer en familia, tal vez nos va a tomar su tiempo, pero va a ser realmente de mucha ayuda. Cuando ya tengamos este resumen de nuestra capacidad de ahorro actual y de nuestra capacidad de ahorro proyectada, podemos ir a poner nuestras metas financieras.
¿Qué metas vamos a tener con respecto al fortalecimiento de los ingresos y de la inversión? Porque a veces los ingresos vienen por la inversión. Vamos a describir y vamos a ver qué cambio, qué impacto financiero vamos a lograr. ¿Eso de qué surge? De lo que planteamos en el presupuesto, surge de lo que analizamos aquí. Es como un resumen de las metas. El endeudamiento, ¿qué cambios vamos a hacer y cuál va a ser el impacto final? La reducción de gastos, ¿no? Y en el ahorro, ¿qué meta nos vamos a poner? Y vamos a tener un impacto financiero mensual total en cada uno de estos rubros. Y vean qué bonito, porque esto que son los medios, es decir, las metas financieras son los medios, nos va a permitir convertir sueños en metas también a nivel de realización personal. Crecimiento personal, cuál es la meta que tengo y cuánto cuesta. A nivel de salud física y emocional. A nivel de actividades, porque tal vez queremos llevar un curso, porque tal vez queremos participar, qué sé yo, del Comité Cantonal de Deportes o de alguna asociación comunal. A nivel de relaciones, tal vez queremos, qué sé yo, tener más actividad social, por ejemplo, conocer nuevas personas, etcétera. Y vamos a tener un impacto financiero mensual total. Y aquí ya podemos hacer el resumen de nuestro plan de metas, diciendo, tengo todo, ya me quedé con estas metas, qué tipo de meta es, en qué plazo lo voy a alcanzar, en qué fecha específica. El plazo me refiero a años, la fecha específica, el costo y un plan que nos diga las acciones a seguir para alcanzar esas metas. Pues muy bien, al ser las 7:14, pues estamos finalizando los temas que queríamos compartir con ustedes y dejamos pues un espacio, por supuesto, para comentarios y preguntas que tengan a ustedes. Bueno, don Luis, aquí nuestros participantes han estado súper, ¿verdad? Comentando y consultando. Melissa nos consulta en cuestión de deudas, ¿cuál es mejor cancelar primero? Por ahí le comentaron de este método de bola de nieve, ¿verdad? Yo le comentaba que, de hecho, en otro de los webinars que nos facilitó don Luis, se veía a fondo cómo realizar un plan de deuda para pagar primero las que, ¿verdad? Aquellas deudas que tal vez tienen una cuota muy alta, que es una manera de ver la liquidez más rápidamente, o de pagar las que tienen una tasa más alta. Entonces, tal vez si nos puedes comentar de ese. Y la otra consulta es sobre, bueno, por aquí nos consultaban que si es bueno poner los ahorros en fondos de inversión. Ok. Bueno, empezando por la última pregunta, cuando una persona tiene capacidad de ahorro y tiene, digamos, dos opciones, que es la inversión financiera y la inversión no financiera. La inversión no financiera son propiedades, ¿verdad? Son negocios, por ejemplo. Y la inversión financiera es un universo enorme, pero el primer paso son los fondos de inversión. Y hay dos tipos de fondos de inversión. Los fondos de inversión que gestiona alguna empresa, ¿verdad? Hay una sociedad de fondos de inversión o un puesto de bolsa que gestiona el fondo de inversión y dice, bueno, muy bien, este fondo de inversión tiene bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que por cierto la tasa de interés de esos bonos está aumentando, ya va como por el 4%, una cosa increíble que esté ahí. Tiene también acciones de estas empresas blue chips, de Amazon, de Tesla, de Microsoft, no sé. Y ese fondo es el que forma el paquete. Esos se llaman fondos de inversión activas. Pero están los fondos de inversión pasivos, que en inglés tienen las siglas ETF. ETF. Se le llaman fondos cotizados también, que no los gestiona nadie. Simplemente están automáticamente relacionados con una serie de activos. Por ejemplo, hay un índice muy famoso, que es el índice que se llama el S&P 500, que tiene las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Entonces, cuando uno compra un fondo cotizado del S&P 500, lo que está haciendo es comprando acciones de esas 500 empresas con un mayor porcentaje de la empresa que está en el puesto 1 y en menor porcentaje para la empresa que está en el puesto 500. Y, bueno, depende del fondo, semanal o mensualmente, si hay algún cambio en la forma como está la capitalización de mercado de esas empresas, el fondo se ajusta automáticamente. Entonces, nadie lo gestiona, sino que es como un algoritmo que está actualizándose por sí mismo. Y el otro tema era el de la bola de nieve, sí, efectivamente. Recuerden, siempre que pidan un crédito, traten de conseguir dos cosas, a veces no es tan factible. Cuota, tasa fija, tasa de interés fija, en eso
hay pocas opciones, pero existen. Y lo otro es modificación de cuota. En ASEC se puede modificar la cuota cuando uno amortiza, Erika. Existen, bueno, las refundiciones, ¿verdad? Pero es diferente, es un término diferente, ¿verdad? La readecuación de cuota. Y hay posibilidades, pero sí son casos como particulares que tienen que consultar. Ahí siempre les recomendamos consulte con su asesor de servicio, ¿verdad? Porque Exacto, sí, sí. existen posibilidades. Ajá, correcto. Perfecto. Sí, 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 negociar en caso que no esté así. Y la Mm, modificación de cuota tiene una ventaja, que no hay que cancelar el préstamo para que la cuota baje, sino ujú, cualquier aporte baja la cuota. Entonces, ujú, la institución financiera lo que da es una opción y dice, bueno, usted qué ujú, quiere, bajar el plazo o bajar la cuota. correcto. Entonces, ya para entrar en lo de la bola de nieve, digamos que hay dos posibilidades. Una es buscar aquella deuda que tenga el saldo más bajo. ¿Por qué? Porque si no podemos modificar la cuota, inevitablemente vamos a tener que pagar toda la deuda para poder eliminar la cuota. Ujú, Y la otra posibilidad es que si tenemos más liquidez, amorticemos más bien la deuda que es más cara, que es la otra opción que ujú, planteaba Erika, porque de ujú, esa manera reducimos el costo en intereses. Pero ujú, eso solo si tenemos suficiente liquidez, si hay dinero extra suficiente. Si ujú, estamos limitados, debemos apostar por eliminar alguna de las deudas, que eso significaría más bien por la que tiene el saldo más bajo. ujú. Claro, don Luis, por eso creo que cada quien tiene que analizar, ¿verdad? Y también con asesoría su caso particular, tanto para hacer esta herramienta, ¿verdad? O como consultas generales que nos hacen por acá, ¿verdad? Si mejor invierto, si mejor ahorro o qué hago, pero, ¿verdad? Cada situación es particular en nivel de ingresos, en nivel de gasto, en niveles de liquidez, de solidez y pues muchísimas consultas que tenemos acá. Ahorita yo les acabo de enviar en el chat un enlace de evaluación. Voy a volverlo a enviar. Ahí les puse, ¿verdad? Que en el enlace de evaluación nos colocaran su correo electrónico. Lo están colocando en el chat, pero de nuevo, ingresan al enlace de evaluación, que en realidad son unas poquitas preguntas, ¿verdad? Que cómo les pareció la charla. Ahí colocan su correo electrónico y les vamos a facilitar la grabación del día de hoy y esta herramienta que tiene proyectado don Luis, que es el análisis del presupuesto y el plan de metas. Es bastante completa, me parece a mí. Entonces, el ideal es que ustedes ya la descarguen porque no la podemos compartir mediante este chat. No les va a dejar abrir el Excel, pero para que ustedes la descarguen y la trabajen con sus familias, ya con paciencia, ¿verdad? Tal vez sentarse un fin de semana y hacerlo porque sí implica, pues valorar varios gastos, ingresos, cómo estamos a nivel de deudas, inclusive me imagino que sacar estados de cuenta, entonces lleva su tiempo y la recomendación es que inicien realizando. Ahora, ahí también nos han consultado, bueno, nos siguen consultando y creo que ya el tiempo se nos queda corto para tantos temas, ¿verdad? Porque nos consultan sobre deudas, ingresos, o veo que tienen bastante interés en temas de inversiones ya propiamente. Mi recomendación es que también, bueno, nosotros en el enlace les colocamos recomendaciones finales, observaciones y sugerencias del taller. Entonces ahí también ustedes nos pueden colocar temas de interés porque los tomamos en cuenta. Y en esto, bueno, pueden haber, ¿verdad? Un solo webinar sobre inversiones, otro sobre plan de deudas, otro sobre presupuesto, ¿verdad? Creo que se nos queda muy corto el tiempo para responder y para darles de verdad como completar todos los cuestionamientos, pero yo les recomiendo que lo hagan por ahí. Nosotros, bueno, estamos valorando si para el mes de noviembre aproximadamente también incluimos otro tema, también sobre el aguinaldo, ¿verdad? Y sabemos que en esta época, bueno, muchas personas reciben aguinaldo, después salario escolar, después excedentes. Entonces, ¿cómo hacer un uso adecuado o una inversión adecuada de este dinero extra que nos llega? Bueno, entonces ahí creo que hay varios intereses, ¿verdad? De temas que podemos brindar, pero bueno, en general esos han sido. Yo les recuerdo que completen entonces el enlace de evaluación para que les hagamos llegar la grabación y esta herramienta de Excel, de análisis de presupuesto y plan de metas para que ustedes las trabajen en casa y que estén atentos. Bueno, nosotros en nuestras redes sociales estamos tratando de comunicar siempre este tipo de actividades, esperamos que les lleguen a la mayoría de personas, también las grabamos, las colocamos porque en realidad nos interesa mucho pues que ustedes cuenten con esta información tan valiosa. Aquí, don Luis, nos están, bueno, básicamente agradeciendo por toda la información que tuvimos hoy. Yo creo que fue un espacio de 1 hora
y un poquito más con información bastante densa, pero muy, muy clara, me parece a mí, ¿verdad? Que logramos como aclarar todas las dudas de los que estaban aquí acompañándonos. Entonces, bueno, agradecerle a usted por el tiempo, por el espacio y la dedicación también, y a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, ¿verdad? Por su participación súper activa. Entonces, bueno, les agradezco por eso. Y a usted, don Luis, para también cerrar hoy. No, muchísimas gracias a usted y a todos ustedes. Muchas gracias por haber estado atentos. Increíble, porque empezamos con 20 algo de personas y ya pues hay 100 personas conectadas. Sí. Sí, muy satisfactorio. Así que desearles lo mejor. Y sí, a la larga, cuando se enfoque lo del aguinaldo, cuando si se logra hacer ese webinar, el tema de inversión puede ser un elemento muy importante dentro de esa temática. Porque puede ser que hay algunas personas tengan alguna capacidad de ahorro, la suficiente capacidad de ahorro como para dar ese salto del ahorro a la inversión. Así que muchas gracias por el tiempo y un gusto haber estado con ustedes. A ustedes, muy buenas noches, que descansen.